El libro de Mateo capítulo 13, los versículos 44 al 46, habla del tesoro escondido y la perla de gran precio. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí tenemos dos pensamientos principales en estas parábolas: el gozo y el valor. El gozo y el valor. La parábola de cosas perdidas, como la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, dan énfasis al valor de los perdidos y el gozo de hallarlos. Estas dos parábolas de aquí de Mateo 13 hablan del valor del reino y el gozo de hallarlo. En estas dos parábolas se ve cómo el reino afecta al individuo. El hallar este tesoro es asunto individual. La relación con Dios es asunto individual. Muy bien, vamos comenzando con el tesoro perdido y hallado. Muchos en aquellos tiempos escondieron bajo tierra sus posesiones valiosas por temor de ladrones, invasiones, revoluciones. No había bancos de dinero como tenemos ahora. Consistía de oro, plata, varias clases de monedas, joyas y muchas otras cosas valiosas. Y también había muchos tesoros perdidos. Ocurrió esto debido a las guerras, al cambio de gobierno, a la muerte del dueño, por ejemplo, en batalla, y nadie sabía de ellos. ¿Cuántas viudas sufrían en miseria, sin recursos, por no saber que en su propia propiedad había tesoros escondidos? Fue hallado este tesoro por los que buscaban tales tesoros, o tal vez más comúnmente fue hallado por los que trabajaban la tierra. La práctica era de que tales hallazgos pertenecían a quien los descubriera. Ahora, el Evangelio es un tesoro. El Evangelio es un verdadero tesoro. En una sola carta, Efesios, hallamos la palabra riquezas 4 veces. Dice Efesios 3:5 que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de hombres
Así es que la idea de tesoro escondido es apropiado. Pablo emplea la palabra riquezas en varias de sus cartas. Por ejemplo, 2 Corintios 4:7 tenemos este tesoro en vasos de barro. En Efesios 3:8 habla de las inescrutables riquezas de Cristo, porque el Evangelio revela a Cristo, su vida, su muerte, resurrección, ascensión y la salvación que recibimos a través de Él. El Evangelio nos salva de la culpa del pecado, nos limpia de la contaminación del pecado y nos entrega de las consecuencias del pecado. La obediencia al Evangelio nos pone en Cristo y recibimos todas las bendiciones espirituales. Efesios 1, versículo 3. Entonces, esta parábola bien ilustra el gozo de hallar el reino. Un texto en Juan capítulo 1, dijeron, hemos hallado al Mesías. Este texto interesante habla de dos hermanos que hallaron al Mesías y luego hallaron a sus hermanos en la carne para compartir con ellos las buenas noticias. Indica que ellos buscaban al Mesías, que ellos esperaban la venida del Mesías. También la mujer samaritana, cuando halló al Mesías, ella dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Verdad? Juan 4, 28, 29. Otra vez en Hechos 8, el etíope, él leía Isaías 53, pero sin entendimiento. Pero en esa ocasión, halló al Mesías cuando Felipe, el evangelista, comenzando en esa misma escritura, le predicó el evangelio. En ese mismo día, el etíope fue bautizado y cuando subió del agua, siguió su camino gozoso. Desde luego, había hallado al Mesías, había hallado la salvación. El tesoro que buscaba. También Hechos de los Apóstoles habla de Saulo, habla de Cornelio, habla de Lidia, habla del carcelero. Estos hallaron este mismo tesoro. Este libro de Hechos nos habla de estos y otros casos, y cada uno indica un gran interés en hallar este tesoro. En Hechos 16, por ejemplo, de los versículos 33, 34, dice que el carcelero de Filipos y su casa fueron bautizados en aquella misma hora de la noche, a medianoche, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ellos hallaron el tesoro. Había sido escondido. El carcelero, él tuvo que oír la explicación de lo que estaba pasando en la cárcel esa noche. Pero él tenía mucho interés
en el tesoro. Y al hallar ese tesoro, lo aceptó con gozo. Se regocijaba el carcelero, él y su casa. Los conversos mencionados en Hechos aceptaron el Evangelio como buenas nuevas. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Al predicar el Evangelio, hermanos, debemos siempre enfatizar esto. Debemos predicar el Evangelio como buenas nuevas. No se compara con un servicio fúnebre, más bien se compara con una fiesta de bodas. Varios textos. Jesús usaba esto en sus parábolas y luego Pablo dice que la iglesia es la esposa de Cristo. La celebración de bodas, cuando uno descubre, halla este tesoro y lo acepta. No somos invitados a una vida triste, es una vida victoriosa, es una vida triunfante, es una vida de tantas bendiciones, una vida bendecida y feliz. La palabra que Jesús usaba en el Sermón del Monte, la palabra bienaventurado, significa dichoso, feliz. Un detalle muy interesante aquí es que este hombre, al encontrar el tesoro, él vende todo lo que tiene para tomar posesión de ese tesoro. Dice Cristo que cuando el hombre halló el tesoro, gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En los ejemplos de conversión en Hechos, es lo que hicieron. Hechos 19, por ejemplo, ¿se acuerda que echaron sus libros de magia que valían mucho? Eran valiosos y los echaban en el fuego. Los quemaron. No los dejaron para otros, los quemaron. Y eso les costó una fortuna. Les costó una fortuna, valían mucho. Y los quemaron. Dice Cristo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Para ser cristiano es necesario que cada persona venda lo que tiene, es decir, hacer todo lo necesario, cueste lo que cueste, para ser obediente y cumplido en el servicio de Cristo. Y Jesucristo usa un lenguaje que parece muy severo, hablando de cortar la mano derecha, de sacar el ojo derecho, si es lo que se requiere. Y hay casos, hay casos de personas que tienen que hacer sacrificios semejantes a eso de cortar la mano derecha y sacar el ojo derecho. Por ejemplo, un ejemplo, personas que repudian, el hombre que repudia a su mujer y se casa con otra adúltera. Él, aunque esté viviendo con la segunda mujer por meses o por años y tenga hijos en ella, es adulterio.
y cortar la mano derecha, sacar el ojo derecho. Es comparable, es comparable. ¿Cuántos están dispuestos a hacer el sacrificio de dejar esa segunda mujer, esa segunda familia, para dejar el adulterio? Porque los adúlteros no pueden heredar el reino de los cielos. Así de simple. Entonces, vende lo que tiene, hacer lo que sea necesario, cueste lo que cueste, para ser obediente y cumplido en el servicio de Cristo. Ahora, la perla. El valor del reino. Esta parábola enseña el gran valor del reino. Jesús habla del mercader que busca buenas perlas. Él las busca. Jesús había dicho, buscad. Buscad y hallaréis. El que busca, halla. Mateo 7, versículos 7 y 8. ¿Por qué halló este hombre la perla de gran precio? ¿Por qué? Porque la buscó. La buscó. Fueron recompensados sus esfuerzos. Tuvo éxito. Dice Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, los de Berea. Los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Ellos estaban buscando la perla de gran precio. Este hombre que ya tenía perlas, ella tenía perlas, pero él buscó y él halló otra perla, una perla muy especial, una de gran precio, una que valía más que todas las demás. Era perla única. También nosotros debemos buscar la perla única. Hay solamente una perla de gran precio. Hay un solo Salvador, hay un solo Evangelio, hay una sola iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es su reino, es su rebaño, es su esposa. Hay una sola esperanza. Efesios 4 al 6, un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios su Padre. Hoy en día, los hombres, muchos, millones, predican otros Cristos y otros evangelios y otras iglesias, pero no son la perla de gran precio. Y si ellos hacen sacrificios para obtener las perlas que están obteniendo, fracasan miserablemente. Se engañan, se quedan decepcionados. Andan los hombres religiosos de muchas diferentes religiones, diferentes iglesias, diciendo que hay muchas iglesias y uno puede escoger la que le convenga, ¿verdad? Para ellos hay muchos caminos, todos llevan al cielo. Y así usted va por el camino suyo, yo voy por el camino mío, otros van por el camino de ellos, y todos vamos a llegar al cielo. Jesús no dice eso. Jesús no dice que hay cantidad de caminos. Este estudio es de suma importancia. La
la perla de gran precio, el tesoro escondido. En estas parábolas, los hombres reconocieron el valor del tesoro y de la perla. Lo estimaban. Los que rechazan el Evangelio simplemente no reconocen su valor. Los que rechazan la iglesia que Cristo edificó, la iglesia por la cual derramó su sangre, ellos simplemente no saben cómo valorar la iglesia. La desprecian, la menosprecian cuando dicen que hay muchas iglesias. La Biblia habla de la iglesia, como habla aquí de la perla, de el tesoro. Y dice que este hombre vendió todo. Vendió todo. ¿Cuánto vale el reino? ¿Cuánto vale la iglesia? Pues es una perla que vale más que todo lo que uno tenga. ¿En qué sentido debemos vender todo? Bueno, hay muchos textos que explican esto. Es cuestión simplemente de hacer lo que tenemos que hacer para cumplir con la voluntad de Dios. Pero los mandamientos de Dios son completamente necesarios y son adecuados, son bendiciones para cumplir con la voluntad de Dios y estar bien con Él. Pero hay que vender placeres. Pablo habla en Filipenses 3 de haber vendido todos los honores que él tenía como judío, posesiones, costumbres, hábitos, lazos familiares, en fin, aquello que uno pudiera poner en primer lugar en su vida. Cristo no lo acepta. Cristo, Él es primero, o no, ni hablar de Cristo. Él no acepta el segundo o el 10º lugar. Y luego dice, y la compró. Debemos aprovechar esta salvación que Dios nos ofrece. Cada quien debe aprovecharla. Debe ser dueño y dueña de ella. De otro modo, esta gran bendición no es bendición. No. El Evangelio no fue revelado para ser simplemente, como decimos a veces, alabado o elogiado, hablando de qué bueno es. Sí, desde luego, son buenas nuevas, pero tienen mandamientos. El Evangelio son hechos que creer, son mandamientos que obedecer y promesas que disfrutar. Es el Evangelio que salva. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos? Dice Proverbios 23, compra la verdad. Es lenguaje semejante a esto de comprar la perla de gran precio. Y no la vendas. En cuanto a la salud de la familia, muchos hombres buscan atención médica, cueste lo que cueste. Y gastamos miles y miles de dólares para buscar remedios y curaciones y terapias y todo. Claro que sí. La salud vale. Pero la salud del alma, la salvación del alma, la salud del cuerpo es para unos cuantos años. Aquí la vida es una neblina. Pero la salvación del alma es para siempre.
para la eternidad. Bueno, ¿qué buscamos? Muchos buscan tesoros. Muchos buscan perlas de gran precio. Pero ¿cuáles? ¿Cuáles? Pues ganancias materiales. Toda clase de placeres. Toda clase de influencia mundana. En fin, toda clase de beneficios y ventajas de esta vida. Pero se engañan a sí mismos creyendo que estas cosas son las más importantes. El tesoro que vale, la perla que vale, es el Evangelio del reino de Cristo. Debemos obtener esta riqueza, cueste lo que cueste. Y hacerlo con gozo. No aceptarlo así como lamentando el sacrificio, no, con gozo. Dios conoce el corazón. Y la persona que si no obedece con gozo, con alegría, Dios lo sabe. Dios nos ha bendecido. Dios abrió las ventanas del cielo para derramar bendiciones. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su unigénito Hijo. Él murió, sufrió una muerte tan cruel en la cruz de Calvario para salvar nuestra alma, para hacer disponible este tesoro, esta perla. Y desde luego debemos aceptarlo con gratitud, con gozo, como buenas nuevas. Salvación del alma. Pablo habla de las inescrutables riquezas, de Cristo. Tanta gente, como aquellos que ya mencionamos en Hechos, Cornelio, el carcelero, Lidia, esos, sin duda, estaban pensando es lo que buscaba. Y mucha gente hoy en día dice lo mismo, es lo que buscaba. Yo por tantos años estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, ignorancia y engañado por doctrinas falsas. Y luego cuando entendí el Evangelio original, el Evangelio predicado por los apóstoles, yo encontré el tesoro. Yo encontré la perla de gran precio. Y vale más que toda otra posesión. Y lo he aceptado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Isaías 56:6. Ahora mismo, Él puede ser hallado por los que le buscan. Romanos 10:20 dice, fui hallado. Dice Dios, fui hallado de los que no me buscaban, como el hombre que descubrió el tesoro. Indica que él así, quién sabe las circunstancias, pero me manifesté a los que no preguntaban por mí. Este texto se refiere a los gentiles, porque ellos estaban completamente hundidos en ignorancia, en paganismo, idolatría. Pero luego vienen los apóstoles predicando el Evangelio a todas las naciones, y entonces la gente descubre el tesoro escondido y la perla de gran precio.
Muy bien, muchas gracias por su muy buena atención a esto. Siempre pensemos, vamos a entender lo que significa el tesoro y la perla y vamos a aprovechar esta gran bendición. Que el Señor les bendiga.